Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche queremos hablar de un tema muy importante e interesante e histórico, de mucho interés para todos los nicaragüenses y sobre todo para el sector empresarial. Los 50 años que acaba de cumplir la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Para ello nos acompañan esta noche su presidente, el ingeniero Mario Zelaya, y el ingeniero Benjamín Lanzas, expresidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. A ambos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, 50 años suenan fáciles, pero es difícil llegar a lo que ustedes llaman la mayoría de edad. Ingeniero Zelaya. Definitivamente han sido 50 años de ardua labor. Un 31 de mayo del año 1961, los empresarios de la época, básicamente 5 empresas muy importantes, decidieron que era el momento de que la construcción se agrupara, que la construcción se organizara y que comenzara a sentirse en el país esa pujante industria que estaba echando hacia adelante el desarrollo. A raíz de eso se reunieron las empresas de aquella época, decidieron formar la Cámara y ya tenemos mayoría de edad, 50 años de mucho trabajo, de muchos logros y de muchas satisfacciones que ahora estamos celebrando. ¿Con cuántos socios comenzó la Cámara de la Construcción? Eran 5 socios nada más. 5 socios que visionaron la urgencia de unirse. El ambiente en aquella época era muy diferente al que vivimos ahora, en estos últimos años. En esa época no existían licitaciones, no existían códigos de construcción. Las construcciones eran hechas de una manera muy artesanal, de una manera muy improvisada. Y cuando había alguna obra importante, venían empresas extranjeras. Es decir, la industria nacional estaba todavía muy incipiente. Estas 5 empresas y los que la visionaron, ingenieros muy notables y arquitectos muy notables, se dieron cuenta de que no podía seguir la construcción siendo el motor del desarrollo sin organizarse. A raíz de eso, pues, nació la Cámara, comenzó a crecer y comenzó a jugar el rol que ha jugado a lo largo de 5 años. Hemos tenido 14 presidentes a lo largo de este periodo, algunos de ellos varios periodos. Entre ellos el ingeniero Lanza, que aquí nos acompaña, que ha sido un elemento muy valioso. Y hemos visto cómo la construcción ha tomado su empuje, ha tomado ese efecto multiplicador y se ha puesto a la vanguardia de lo que significa el desarrollo de Nicaragua. ¿Y hoy cuántos socios tiene la Cámara? Ahorita andamos alrededor de 120 socios. Hay algunos que están inactivos por razones tal vez de la crisis económica, pero tenemos alrededor de 120 socios activos que están permanentemente en contacto con nosotros. Bueno, ha crecido notablemente. Ingeniero Lanza, ¿qué anécdotas tiene usted a lo largo de estos 50 años de la Cámara? Usted es uno de los fundadores. Bueno, no soy uno de los fundadores, ¿verdad? Es decir, yo diría en 3 etapas la Cámara, por ahí más o menos tenemos ese artículo. Quienes lo fundaron, que fue gente como don Roberto Lacayo, como don Julio Cardenal, ¿verdad? Como don Néstor Pereira. Después viene una segunda etapa que entra don Enrique Pereira de Nueda, ¿verdad? La AISA, Sovipe, todas esas empresas que siguieron adelante. Y viene una tercera etapa que ya es donde yo creo que puedo entrar, que es cuando el Frente Sandinista pasa a gobierno, ¿verdad? 1979. En 1979, en esa época, el presidente era José Francisco Cardenal Tellería, que todavía vive, ojalá que no se muera, porque después me tocaría a mí, y después seguí yo como presidente de la Cámara. Yo crecí en la Cámara, me metí a política, que fue un error, pero parece mentira, y eso es un mensaje que le quiero dar a los amigos constructores y a todos los socios de las cámaras del sector empresarial, que uno puede hacer carrera a través de una de estas cámaras. Cuando yo llegué a la Cámara Nicaragüense, a duras penas podía hablar, y después de un rato, pasé 14, 15 años más o menos presidente de la Cámara, fue en varios periodos, porque siempre pues tuve el apoyo de los miembros de la Cámara Nicaragüense. Pero hay 2 o 3 cositas bien interesantes que hablaba con nuestro presidente, que es un poco menor que yo, ¿verdad? No mucho, pero un poco menor que yo, que parece mentira, en la Cámara Nicaragüense la construcción
Ahí se formó el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, el COSEP. Eso fue en 1979-80. Por ahí más o menos, exactamente la fecha no sé, porque antes se llamaba el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, que era COSIP, que nos reuníamos en el INDE. Y llegó un momento que era demasiado gente, ¿verdad? Porque había representantes de los equipos, había representantes de los vehículos. Y en una reunión en la Cámara Nicaragüense de la Construcción, ahí estaba el arquitecto José Francisco Terán, que era miembro de la ISA, y dijo, hombre, para que esto sea funcional, llamémosle Consejo Superior de la Empresa Privada. Y fueron 6 cámaras las que comenzaron. La Cámara Nicaragüense, perdón que me nombre primero, pues, ¿verdad? La Cámara de Industria, UPANIC, precisamente porque ese era un problema, que había los agricultores, los ganaderos, los sembradores de sorgo. Ahí se formó UPANIC, que abarca a todos ellos. Se formó CONAPRO, con el ingeniero Gilberto Cuadra, que también abarcaba a todos los profesionales, ¿verdad? Y el INDE, que ya el INDE de hecho pues existía, que era el brazo político, por así decirlo, del COSEP. Entonces yo quiero que eso quede bien claro. La segunda cosa que quisiera decir, que me honra como miembro de la Cámara, pues porque siempre tuve el apoyo, ¿verdad?, de todos los que han sido presidentes, incluyendo el actual. Yo, perdón que diga yo, pero soy el que he pasado más tiempo seguido en el COSEP, casi 30 años, porque como siempre fui o presidente o vicepresidente, siempre representaba a la Cámara en el COSEP. Así que esas dos cosas, pues tenemos ese galardón, la Cámara. Allí se formó el Consejo Superior de la Empresa Privada y en mi carácter de presidente por mucho tiempo y vicepresidente es el que más tiempo continuo ha seguido. Exacto, 2 veces me retiré. Una, cuando me echaron preso, que también de nuevo por defender los intereses de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, ¿verdad?, con Enrique Dreyfus y Enrique Bolaños, aunque Enrique estuvo solo un tiempito, ¿verdad?, y Gilberto Cuadra. Y la segunda vez fue cuando me metí a andar en el proyecto nacional. 1996. Exactamente, que de nuevo yo les decía que los amigos decían, ¿y cómo ibas a ganar? Si vos lo que decías que la solución de Nicaragua es trabajo, trabajo y más trabajo. Y aquí a nadie le gusta trabajar. Así que si la próxima vez que te metas, si te metes, decir fiesta, fiesta y más fiesta. Así que esos son los elementos que quería más o menos ampliando lo que decía nuestro presidente, ¿verdad? Usted decía, presidente de la Cámara, que en 1961 que nace la Cámara Nicaragüense de la Construcción, era otro Nicaragua, era otra realidad a la que vivimos ahora. ¿Qué se recuerda de aquella época? ¿Cuáles eran los retos de entonces? Los retos eran insertar a Nicaragua en una nueva comunidad internacional y en una nueva realidad económica. Recordemos que en esa época se fundó o se formó lo que se llamaba el Mercado Común Centroamericano. En esa época se comenzaron los tratados de integración centroamericana. Eso obligaba a que el país estuviera insertado ya un poco más en la comunidad internacional. Adicional a eso, en esa época se fundó el Banco Central de Nicaragua. El país comenzó con una política monetaria propia. Se fundó algo muy importante, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y ahí tenemos que destacar que el primer sector que entró de lleno al seguro social fue la construcción. Tan es así que ya para finales de los años 60 y comienzos de los 70, había una clínica del seguro social que era exclusiva para los trabajadores de la construcción. Y cuando hablamos de trabajadores de la construcción no nos referimos exclusivamente a los obreros. A esa clínica del seguro social que era para la construcción, iban los maestros de obra, iban los fiscales, iban hasta los ingenieros. Siendo ingeniero joven yo, hablando del 74, 75, yo iba y me encontraba con los trabajadores en esa clínica del Seguro Social y también me encontraba con amigos ingenieros, maestros de obra, es decir, era una clínica para el sector. De ahí se fortaleció la idea de que la Cámara es un sector, que los trabajadores son parte de nuestra Cámara, desde el momento que nos acompañan haciendo las obras. Y ese tipo de situaciones que mencionábamos es lo que motivó a ir dándole soluciones al país. Había problemas de códigos antisísmicos obsoletos, había problemas de escasez de viviendas. En los años 60 comenzó a emerger una clase media fuerte y se vio la necesidad de darle vivienda a la clase media.
De ahí nacieron proyectos como Altamira, Bello Horizonte, donde las mismas empresas constructoras gestionaban el financiamiento y tenían estrechas alianzas con las entidades bancarias para gestionar fondos. Se creó el Sistema Nacional de Ahorro y Crédito, que era captación de recursos exclusivamente para financiar viviendas. Fueron iniciativas que salieron dentro de la Cámara y que después del terremoto del 72, que fue otra etapa crucial, donde la Cámara, de una manera unida y organizada, empezó rapidísimamente a construir viviendas y a dar alojamiento y reparar la infraestructura dañada por el terremoto. Después de eso se vio la etapa de la modernidad, con códigos de construcción modernos, con desarrollos habitacionales masivos, algunos eran del Estado, otros eran privados, pero se vio como la pujanza de la Cámara y el hecho de ya contar con esa organización tal vez atenuó un poquito lo grave de la reconstrucción después del terremoto y sirvió para que la población más rápidamente se fuera adaptando a una situación de una Managua devastada, de un país sin una capital. Pero después le tocó al ingeniero Lanza dirigir la Cámara del 79 para acá, en una etapa también difícil para Nicaragua. Así es, pero como bien decía Mario, el aprendizaje ha sido difícil, porque había un problema bien serio que ahora, gracias a Dios, parece que ha desaparecido. Anteriormente se creía que solo los extranjeros podrían construir, y se demostró que no es así, que en Nicaragua hay una enorme capacidad, tanto profesional como maestros constructores. Y comenzamos toda una campaña a poderle decir a nuestro gobierno, ¿verdad? Los gobiernos, al decir nuestro gobierno, no me refiero a este gobierno, que sí, en Nicaragua podemos construir. Y comenzó a venir una serie de ingenieros con una gran experiencia fuera del área, grabados en los Estados Unidos, y empezamos, pues además de todo lo que decía el presidente, que ya había una serie de requisitos, normas especiales, a poderles demostrar que sí, los nicaragüenses podríamos construir. Ustedes tienen, por ejemplo, el Banco de América, que después de semejante terremoto que hubo, ahí quedó y fue construido por empresas nicaragüenses. Así es que la lucha ha sido continua. Y hay algo que yo les quiero aprovechar también, decir algo aquí a todos los nicaragüenses, porque a veces no entienden eso. ¿Cuál es la ventaja que una empresa constructora nacional construya y no una empresa extranjera? Es bien sencillo, sobre todo cuando se trata en obras como carreteras. El 70% de un valor de una obra, digamos, generalmente que puede costar 100 millones, por decir algo, es en maquinaria. Y cuando lo hace un empresario nicaragüense, ese dinero queda en Nicaragua. Cuando lo hace un empresario extranjero, ese dinero sale fuera de Nicaragua. Y además la experiencia queda en Nicaragua porque generalmente los nacionales tenemos nuestros propios ingenieros. Así que es bien importante que los nicaragüenses nos metamos en la mente que es necesario apoyar su industria. La industria de la construcción hoy por hoy en Nicaragua, es decir, es una industria pujante que puede hacer cualquier obra. No se hacen muchas obras por los recursos económicos. Aquí vienen empresas que manejan 3.000, 4.000 millones de dólares. Y en Nicaragua simplemente no hay esas empresas porque el gobierno no tiene esa capacidad. Pero tenemos la capacidad intelectual, la capacidad instalada y el deseo como nicaragüenses de poder apoyar a nuestro país construyendo las obras en Nicaragua que dejan más dinero y más capacidad para nuestro país. Permítanme hacer una breve pausa y volveremos para continuar hablando de los 50 años de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.